otorga ser un señor de sí mismo y relacionarse mejor con sus semejantes. En su libro de cómo los irlandeses salvaron la civilización, dedica un brillante capítulo Tomás Cahill a estudiar la trascendencia que con San Agustín tuvo la expresión de la primera persona. Complace particularmente al recordar nuestra Biblioteca Nacional que Cahill se refiere a San Agustín, pues el asiento inicial de la institución fundada por Juárez lo fue el ex convento que llevaba el nombre del santo y que fue respetado por el jacobinismo liberal gracias a que había sido un filósofo, un pensador, pero sobre todo un hombre que se atrevió a vivir todas las pasiones humanas. Agustín es el primer ser humano que dice yo, significando lo que hoy entendemos por ese pronombre. Las confesiones son, por lo tanto, la primera autobiografía genuina en la historia de la humanidad. Las implicaciones de este fenómeno son tan sorprendentes que aún hoy no son fáciles de asimilar. Así lo descubriría ya en otro siglo el joven Vasconcelos. Oaxaqueño como Juárez, llegado a la capital después de su educación elemental en la frontera norte, descubre la Biblioteca Nacional y deja como testimonio en las páginas de su Ulises criollo: las clases me ocupaban todo el día, pero era difícil llenar las horas crueles del eremita, entre las 5 o las 6 en que concluye el trabajo y la hora de la cena. Concluida esta, la preparación de las lecciones me ocupaban hasta medianoche. El problema de las horas solitarias del crepúsculo me lo resolvió. Por fin, la biblioteca de la preparatoria, con sensación de confianza y de orgullo, esparcía el ánimo bajo la nave reposante, recorriendo con la vista la estantería, más de 20,000 volúmenes a mi disposición, sin contar con los 600,000 de la Biblioteca Nacional, que también podía consultar a mi antojo. Para eso me hallaba en la metrópoli. Por fin me sentía incorporado al grupo que disfrutaba el privilegio de los vastos recursos del saber. Los libros que en provincia conocíamos de oídas estaban ahora al alcance de la mano. Mis penas y mi soledad eran el tributo de aquella participación en la soberanía de la cultura. Posteriormente, José Vasconcelos tuvo la clarividencia para incorporar ese proyecto a las cruzadas cultural heredada de la Revolución. Al igual que otros grandes proyectos de nuestro país, la Biblioteca Nacional forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México por acuerdo de la ley del 15 de mayo de 1914. El siglo XX supo reconocer de tal manera la importancia de la Biblioteca Nacional y su salvaguarda en un ámbito universitario. La sensación de estar siempre en el umbral del mundo, en el preludio de la fundación, es privilegio del usuario de una biblioteca. La escultura de Benito Juárez a la entrada de la biblioteca, en su sede en el Centro Cultural Universitario desde 1979, no es un elemento decorativo, sino la confirmación de la importancia del libre albedrío y la defensa de los valores a través del cultivo de la inteligencia y la libertad. Así lo comprendió desde sus primeros contactos con la educación que privilegiaba a las clases acomodadas. Por esa voluntad, ese deseo vehemente de aprender, Benito Juárez es, de manera concreta y simbólica, el fundador de la Biblioteca Nacional. Disgustado de este pésimo sistema de enseñanza y no habiendo en la ciudad otro establecimiento a que ocurrir, me resolví a separarme definitivamente de la escuela y a practicar por mí mismo lo poco que había aprendido para poder expresar mis ideas por medio de la escritura, aunque fuese de mala forma, como la que uso hasta hoy. Son las palabras de Vicente Quirarte, y bueno, espero les haya sido de su interés. A continuación va a estar la doctora Rosa María Martínez Rieder, quien es doctora en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, directora del Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Sus áreas de investigación son los fundamentos de la ciencia de la información y nos trae su ponencia titulada Impresos, lecturas y prohibiciones en tiempos de la independencia en San Luis Potosí. Le cedemos la palabra. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Agradezco mucho al doctor Jaime Ríos, director de este Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, por su amable invitación para participar en este evento. Bueno, en esta ocasión se va a abordar el establecimiento de la imprenta en San Luis Potosí durante la segunda década del siglo XIX, así como el papel de la educación, los libros y los periódicos como agentes sociales en la transmisión de ideologías y su repercusión en la sociedad potosina durante la época de la independencia, pero de 1810 hasta 1830. Bueno, el estado de San Luis Potosí se fundó en el siglo XVI y adquiere su nombre tanto en honor del rey de Francia Luis IX como de las minas del Potosí en Bolivia, y su territorio se divide principalmente en tres zonas a saber, que es el altiplano, la Huasteca y la zona media. Fue habitado por las etnias indígenas de los Pames y los Chichimecas, pueblo que se caracterizó por ser sumamente aguerrido, y es un estado que cuenta con una gran variedad de climas, fauna, flora y gastronomía, entre otros. Durante la colonia española, el estado se destacó por la intensa actividad agrícola, ganadera, minera y comercial. La labor educativa y evangelizadora estuvo a cargo de los franciscanos y los jesuitas, quienes establecieron el colegio jesuita. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las reformas borbónicas intentaron replantear las relaciones administrativas y económicas entre España y América, pero esta apertura para agilizar los trámites burocráticos no fue bien visto por los criollos porque afectó su situación laboral y sus puestos en diferentes instancias. Y entre los beneficios de estas reformas destaca el comercio librero, aunque AMPE señala también que hay pocos estudios en la historia social de la imprenta del siglo XVIII y principios del XIX en vísperas de la independencia de América Hispana. Por el contrario, dice, hay muchos centrados en los siglos XVI y XVII, caso de la primera imprenta en San Luis Potosí. El Estado participó también activamente en la independencia de México. El potosino Mariano Jiménez y otros criollos se adhirieron a la insurgencia, misma que fue extinguida por Calleja. Durante la invasión de Norteamérica, el Estado llegó a obtener la denominación de San Luis de la Patria por el apoyo brindado a la causa del país, y en 1863 San Luis Potosí fue la capital de México por orden de don Benito Juárez. Bueno, a continuación se presenta el panorama histórico del Estado, pero con relación a la imprenta, la lectura y los lectores. Bueno, la imprenta en San Luis Potosí llegó poco antes de la independencia y presenta algunas divergencias entre los historiadores en cuanto a la fecha de su establecimiento y a las características de los impresos. Hay quienes sitúan su origen antes de 1810 o quienes lo fechan después de 1813 o hasta 1823. Respecto al primer impreso potosino, Montejano lo evalúa como muy perfecto y Ramón Alcorta como irregular, de acuerdo a la valoración subjetiva que ambos hacen de este. Donde sí hay acuerdo es en dos datos. El primero es que el lugar de origen de la imprenta potosina se ubica en el antiguo valle de Santa Isabel de Armadillo, hoy se llama Armadillo de los Infantes, y el segundo acuerdo es que el tenedor y constructor de esa prensa fue Josef Alexo Infante. Era un criollo de corte realista que perteneció a una familia de linaje dedicada a la escultura, y además de la imprenta, ellos se hicieron famosos porque tenían un taller de donde emanaron grabados de muy alta calidad. Rodríguez Barragán expresa que los primeros tipos eran de madera, pero se expansaba la tinta. Entonces discurrió en hacerlos de hueso, pero se rompían fácilmente. Dice, y por fin acertó a hacerlos de plomo y entonces le fueron útiles.
La prensa familiar se inscribe dentro de los trabajos comerciales y en los testimonios encontrados por Ramón Alcorta Guerrero destaca uno que se refiere a Joseph Alejo Infante como un hombre ingeniosísimo que sin más principio que la aplicación natural del grabado en lámina y en hueco trabaja este ramo en la máxima perfección, no así los impresos, de los cuales el mismo autor apunta que la longitud de las líneas impresas rebasa las medidas tradicionalmente utilizadas, que las letras presentan tamaño o grosor distinto, que hay una separación desigual entre las palabras, que la composición está mal alineada, y una característica también de estos impresos es que las dos primeras letras, como pueden apreciar ustedes, siempre aparecen en mayúscula. Bueno, Infante publicó estampas, novenas, oraciones y papeles oficiales, ya que al parecer era leal a las autoridades españolas y no de ideas insurgentes, o si las tenía se callaba, pues la citada imprenta comenzó a trabajar al servicio de las autoridades coloniales. Asimismo, un documento que Alcorta revisó en el Archivo General de la Nación prueba la persecución de Fray Miguel González, notario, revisor y expurgador de la Inquisición hacia Joseph Alexo, y parece ser por las fuentes históricas que Infante jamás se enteró de esa denuncia que hizo ese fraile, y que el fraile realmente lo que tenía eran pues ya intereses económicos en cuanto a la imprenta. Bueno, la segunda imprenta fue adquirida por Francisco Estrada, quien compró algunas partes de la prensa de Infante en 1821 y se las llevó a la capital del estado, y en 1827 la tercera imprenta perteneció a Ladislao Vildósola en la imprenta de Palacio de Gobierno, y fue sustituido por José María Infante, uno de los hijos de Alejo Infante, a raíz de que se publicaron ofensas hacia don Vicente Romero, que fue el primer gobernador del estado libre y soberano de San Luis Potosí. Mansilla subraya que en 1827 se edita el primer periódico del estado denominado El Mexicano Libre Potosinense, y a partir de ahí se generalizó el uso de la imprenta en todo el estado. Bueno, respecto a las lecturas y las prohibiciones, bueno, quisiéramos señalar también que Van Dyck define las ideologías como creencias fundamentales que forman la base de las representaciones sociales de un grupo, pues dan identidad, dan pertenencia, origen, idioma, religión, normas, valores, posiciones sociales, relaciones con otros grupos, recursos, reproducción y medio natural, las cuales se adquieren fundamentalmente mediante el discurso, que puede ser el texto, el habla, la interacción social, ahora también con el hipertexto, y abarcan una gran cantidad de conocimientos. Estas se caracterizan por ser polisémicas y además polimórficas, ya que adoptan la forma y el significado, el sentido y la dirección específica que toman, por ejemplo, los grupos hegemónicos o los grupos contrarios. Es indiscutible el papel que han jugado la educación y la lectura durante siglos para influir en la preservación de las monarquías, las dictaduras, los totalitarismos y otras formas de dominación, y múltiples son los ejemplos que tenemos en la historia universal. Bueno, respecto a la instrucción, durante el periodo de la independencia destacaron las ideas de dos grupos antagónicos: los realistas, que apoyaron la monarquía, el sistema administrativo de España y a la Iglesia Católica, mientras que los insurgentes se diferenciaron porque en un principio buscaron la inclusión de los criollos en la administración española, y posteriormente, después de 1827, fortalecieron diversos proyectos para la formación de la nación.